Nunca pensé que el agua pudiera doler tanto. No por el frío, no por la corriente, sino por lo que significaba. Porque no fue un accidente. No fue una broma que se salió de control. Fue un acto intencional, cruel, y vino de la persona que menos imaginé, mi hija. Ese domingo lo recuerdo como si aún lo estuviera viviendo. El calor del sol filtrándose entre los árboles, el olor del carbón encendido, las risas de mis nietos jugando con globos de agua. Todo parecía normal, hasta que mirabas más de cerca. Hasta que notabas las miradas que evitaban encontrarse, los comentarios pasivo-agresivos escondidos detrás de brindis y chistes de sobremesa. Era el cumpleaños de mi cuñado, una de esas reuniones familiares que parecen una obligación más que una celebración. Y ahí estaba yo, como siempre, ayudando con la ensalada, limpiando los platos que nadie más recogía, cuidando que los niños no se hicieran daño. Invisible, útil, pero invisible. Clara, mi hija, estaba distinta desde hacía meses. Más fría, distante. Algo en su forma de hablar había cambiado. Ya no me decía mamá, sino tú. Ya no me pedía cosas, las exigía. Y ese día, en particular, me miraba con una mezcla extraña de impaciencia y desprecio. Me incomodaba, pero no decía nada, porque así nos entrenan a las mujeres de mi generación, a aguantar, a no hacer olas, a sonreír aunque algo dentro se esté rompiendo. Ella me llamó con voz seca desde la zona del muelle. Mamá, ven. Tienes que ver cómo Lucas salta desde la roca. Está padrísimo. Yo dudé. Siempre he dicho que no sé nadar. Desde niña, el agua me da miedo. No es irracional. Me caí en un canal cuando tenía 6 años. Casi me ahogo. Desde entonces, ni piscinas ni ríos. Desde aquí veo bien, le dije. Ella insistió. Ay, ya, no seas así. Solo asómate, no seas exagerada. Y yo, tonta de mí, fui. Me acerqué despacio. El muelle era de madera vieja, húmeda, resbalosa. Clara se colocó detrás de mí. Sentí su sombra antes que su voz. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?, murmuró. Que siempre te haces la víctima. Siempre tan débil, tan patética. Me giré, confundida. ¿Qué estás diciendo? Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era filosa, torcida, como la de alguien que ha estado esperando mucho tiempo para hacer algo. Y entonces, sin más, me empujó. Mi cuerpo cayó al agua como una piedra. No grité. No hubo tiempo. El agua se tragó mi aliento. Abrí los ojos bajo el agua y todo era confuso. Burbujas, presión, oscuridad. Mis brazos se agitaban sin control. Sentí como mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. Sabía que si no salía rápido, no saldría nunca. Cuando logré subir a la superficie, lo primero que escuché fue la risa. Clara, mi hija, riéndose. ¿Y ahora quién está llorando?, dijo en voz alta, como si fuera un chiste. Como si lo que acababa de hacer no fuera una agresión, sino una broma de mal gusto. Mis nietos seguían jugando. Nadie vino a ayudarme. Nadie se lanzó tras de mí. Solo después de que me arrastré hasta la orilla, empapada, tosiendo, con los brazos temblando, alguien, ni siquiera recuerdo quién, me dio una toalla vieja y mojada. ¿Estás bien, suegra?, dijo mi yerno, riéndose también. Se nota que sí sabes nadar. Todos se burlaban. Todos fingían que no había pasado nada. Yo no dije una palabra. Me senté en una silla de jardín, mojada, con los zapatos chorreando, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Clara pasó frente a mí y soltó, dramática como siempre. Nadie la detuvo. Nadie dijo que lo que había hecho estaba mal. Todos estaban demasiado ocupados sirviendo más carne, llenando vasos, tomando selfies. Y entonces me di cuenta. Nadie me iba a defender. Nadie me iba a cuidar. Me estaban diciendo sin decirlo, ya no sirves. Era eso. Me habían convertido en una carga, en una figura decorativa que solo estorba. Y Clara simplemente dijo en voz alta lo que todos los demás pensaban en silencio. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, me quité la ropa empapada, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a una madre. No vi a una abuela. Vi a una mujer. Una que había estado soportando desprecios pequeños durante años. Miradas, tonos de voz,
comentarios hirientes disfrazados de broma. Recordé todas las veces que me dejaron sola con los nietos mientras ellos salían. Todas las veces que me usaron de chofer, de niñera, de banco. Y esa fue la primera vez que me pregunté, ¿qué pasa si un día ya no estoy? No dije nada esa noche. No lloré. No reclamé. Solo guardé silencio. Pero ese silencio no era resignación. Era preparación. Porque lo que Clara no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que, aunque no sé nadar, tengo algo más peligroso que la fuerza: memoria. Y todo lo que hacen los hijos, las madres lo recuerdan. Nadie me preguntó si podía respirar. Nadie me dijo lo siento. Lo único que escuché, mientras escurría agua desde mi ropa hasta la tierra seca, fue la risa de Clara alejándose, como si no hubiera pasado nada, como si yo hubiera exagerado, una vez más. Pero yo lo sabía. Esa risa no se me iba a borrar nunca, porque no venía de una broma. Venía de desprecio, de algo más profundo, más viejo, más podrido. Dormí esa noche con el cabello aún húmedo. La toalla que me dieron olía a guardada. La piel me ardía. Me temblaban las manos. Y sin embargo, lo que más dolía era recordar sus ojos. Clara no me miró como una hija mira a su madre. Me miró como se mira a un mueble viejo, como algo que estorba. Y eso fue peor que el agua, peor que el frío, peor que la caída. Me desperté antes que todos. Preparé el café como cada mañana, aunque el cuerpo me pedía quedarme en la cama. Nadie mencionó lo que pasó en el río, como si hubiera sido una anécdota más, algo para olvidar. Pero yo no olvidé. No podía. Ese día, mientras Clara se alisaba el cabello en el baño y hablaba por teléfono con sus amigas, escuché su voz decir algo que me heló la sangre. Mi mamá es tan dramática. Si no exagera, no respira. Y luego, otra vez, su risa. La misma. Fue en ese momento que entendí. Ella no se arrepentía. Ni un poco. Para ella, empujarme al río era simplemente una respuesta natural a años de pequeñas frustraciones. Que si yo opinaba mucho, que si me metía donde no me llamaban, que si estaba siempre encima, como si criarla, alimentarla, educarla, fuera a entrometerme, como si haberme desvivido por ella se hubiera transformado, con el tiempo, en una ofensa. Volví a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno de tapas duras. A nadie le interesaban esas páginas. Tus cosas de vieja, decía Clara cuando me veía escribir. Pero ahí estaba todo. Las fechas importantes, los secretos que nadie conocía. Y ese día, escribí. Clara me empujó. Sabía que no sabía nadar. Y se rió. Fue la primera vez que puse por escrito lo que llevaba años sintiendo, que mi hija ya no era mi hija. O tal vez nunca lo fue. A la hora de la comida, me senté con ellos. Me dolía todo el cuerpo, pero mantuve la compostura. Nadie hizo mención del incidente. Nadie preguntó si me sentía mejor. Solo hablaban de universidades, becas, el viaje de fin de año que Clara quería hacer con sus amigos. Me limité a observar. Tomaba nota mental de cada gesto, cada palabra, cada indiferencia. Me sentía como una espectadora de mi propia familia. Y la función que estaba viendo era una tragedia. Clara hablaba de la beca como si ya fuera suya. No sé si usarla para la universidad aquí o para irme a estudiar a España, decía. Mi yerno asentía como si ella tuviera el mundo bajo control. Te lo mereces, hija, murmuró él, mientras le servía más agua con limón. Nadie sabía que esa beca, esa bendita beca, la había construido yo, peso por peso, año tras año. Clara nunca preguntó cómo se pagaría. Solo asumió que era suya, que el mundo, como siempre, giraba a su favor. Esa noche, saqué la carpeta azul del armario. ¿Dónde estaba todo? Recibos, transferencias, la cuenta con mi nombre, el plan de inversión que abrí cuando Clara tenía 10 años. Todo lo había hecho en silencio, sin decirle nada, porque quería que sintiera que había llegado por mérito propio, porque creía que el amor también se demuestra así, construyendo caminos, sin pedir reconocimiento. Pero me equivoqué. El silencio no fue amor, fue permiso, para que me olvidaran. Y entonces pensé, ¿qué pasaría si mañana no estuviera? ¿Si desapareciera sin avisar? ¿Quién se daría cuenta primero? ¿La familia? ¿Los vecinos? ¿Mi hija? Esa noche no dormí.
Me quedé sentada frente a la carpeta abierta, mirando esos papeles como si fueran pruebas de un crimen. Porque lo eran. La prueba de cómo me fui borrando para que ella brillara. Y cómo, cuando finalmente tuvo luz propia, me empujó a la sombra. Literalmente. A las 3 de la mañana, me levanté. Fui a la cocina. Preparé un té. Y frente a la ventana, mirando la calle vacía, supe lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a pelear. No iba a exigir nada. Solo iba a mover una pieza. Una. Silenciosa. Decisiva. Porque si alguien iba a desaparecer en esta historia, no iba a ser yo. Hay cosas que una madre hace en silencio. No por miedo, ni por vergüenza, sino porque cree que está sembrando algo bueno. Yo sembré durante años. Con cada doble turno en la panadería, con cada propina ahorrada en sobres de papel escondidos entre mis toallas viejas, con cada cumpleaños en el que, en lugar de regalos, guardaba el dinero para el futuro de Clara. Y lo hice sin esperar agradecimientos. Pero nunca imaginé que el fruto de ese esfuerzo terminaría envenenado. La beca no fue una beca como las que entregan las universidades. Fue un fondo personal que armé yo misma desde que Clara tenía 10 años. Me senté con una asesora del banco y le dije, quiero que esto crezca, que algún día mi hija pueda estudiar sin preocuparse por el dinero. La asesora me ofreció un plan a largo plazo. No tenía mucho, pero fui constante. Cada mes, sin falta, aunque me doliera en el bolsillo, aportaba algo. A veces eran 50 pesos, otras veces 100. Y así, año con año, fue creciendo. Ella no lo sabía. Siempre dije que algún día la sorprendería. Pero ahora, esa sorpresa había mutado. Ya no era un regalo, era un arma. Porque yo lo sabía. Si Clara descubría que ese dinero estaba en mi nombre, no tardaría en exigirlo. No pedirlo, exigirlo, como si fuera suyo por derecho divino, como si lo mereciera simplemente por llevar mi apellido. Recordé una tarde, cuando Clara tenía 16 años. Habíamos discutido porque no le presté mi tarjeta para comprar ropa en línea. «Eres una tacaña», gritó. «Ni pareces mi madre». Me encerré en el baño, no para esconderme, sino para no romperme frente a ella. Lloré en silencio. Y esa noche, a pesar de todo, le dejé su cena servida en el microondas. Pensé que era una fase, adolescencia, hormonas, pero no, era carácter, era egoísmo, disfrazado de independencia. Esa carpeta azul que guardaba con tanto celo ya no era un símbolo de esperanza, era una advertencia, porque el dinero revela, no transforma, solo muestra lo que estaba escondido. Y Clara ya había mostrado suficiente. El lunes por la mañana, después de servir el desayuno, esperé a que todos salieran. Me senté frente a la computadora, abrí mi cuenta y revisé los datos del fondo. Todo seguía en orden. El saldo intacto. La beneficiaria, por defecto, seguía siendo yo. Bastaba un par de clics para añadir un nuevo nombre. Bastaba un correo para redirigir esos años de esfuerzo hacia alguien más. Y lo hice. Elegí a otra muchacha. Una estudiante que vi en un reportaje de televisión local. Se llamaba Andrea, hija de una trabajadora doméstica, con promedio perfecto, sin apoyo familiar. Su historia me tocó, porque me vi en ella. Vi a la niña que yo fui. Y supe, en ese instante, que si tenía que elegir entre premiar la sangre o premiar la dignidad, elegiría lo segundo. Redacté un mensaje sencillo. Pedí cambiar el destino del fondo como beneficencia privada. Añadí una carta manuscrita que escaneé. Para quien sabe lo que cuesta avanzar sin aplastar a nadie. Nada más, nada menos. Horas después, el banco confirmó el cambio. Esa noche, cenamos como siempre. Clara hablaba de una nueva mochila de marca que quería. Mi yerno revisaba el celular. Yo sorbía mi sopa en silencio, con una serenidad que ellos confundieron con cansancio. Pero no era cansancio, era alivio, porque había hecho lo que tenía que hacer, sin violencia, sin gritos, sin escándalo, y en mi interior algo se acomodó, porque por primera vez en mucho tiempo supe que tenía el poder, y ya no pensaba soltarlo. El silencio no siempre es paz, a veces es antesala, un filo agudo que corta más que cualquier palabra. Yo estaba en silencio, sí, pero no era sumisión, era estrategia. Porque mientras Clara reía con sus amigas por teléfono,
Mientras mi yerno preguntaba si podíamos adelantarle ese dinerito del fondo para que Clara no pierda la inscripción, yo ya había movido la ficha que lo cambiaría todo. Solo que aún no lo sabían. Y en ese todavía se gestaba su caída. Lo curioso es que después de todo lo que pasó en el río, nunca me preguntaron si tenía miedo. Como si fuera normal que una madre se ahogue en una reunión familiar. Como si fuera yo la que debía pedir disculpas por no saber nadar. No hubo abrazos. No hubo disculpas, solo olvido, rápido, eficiente, como si borrar mi dolor los absolviera. Pero lo que no sabían es que yo no estaba esperando disculpas. Estaba tomando nota. Cada gesto, cada desprecio, cada risa mal contenida. El martes por la tarde, Clara discutía con su pareja en la sala. Yo no tenía intención de escuchar, pero sus voces subían como humo por los pasillos. No sé por qué no me transfiere ya el dinero. Si fue para mí, gritaba ella. Mi mamá está jugando a hacerse la víctima, como siempre, pero si no me lo da esta semana, voy a hacer lo que dijiste. Silencio. Luego, un murmullo del otro lado. Y su respuesta, pues que venga el doctor. Que la evalúen. Yo ya tengo los videos. Nadie va a decir que no lo vi venir. Me quedé helada. ¿Videos? ¿Evaluación médica? Ahí lo entendí todo. Clara no solo me despreciaba. Clara me estaba preparando una trampa. Me quería fuera. Legalmente fuera. Incapacitada. Declarada incompetente. Tal vez para meterme en una institución. O simplemente para tener control total del fondo. El mismo que ya no existía para ella. No grité. No lloré. Me encerré en mi cuarto y abrí mi cuaderno. Escribí con letra firme. Quieren hacerme pasar por loca. Clara grabó cosas. Me está casando. Luego respiré profundo. Doblé la hoja y la escondí en el mismo sobre donde guardaba mi acta de nacimiento y las escrituras de la casa. La noche llegó con un viento tibio que movía las cortinas como si el mundo quisiera avisarme. Vas bien. Me preparé una taza de té y me senté frente a la ventana, pensando. Recordé todas las veces que me callé para no incomodar. Cuando Clara me gritó a los 17 años que ojalá tuviera otra madre. Cuando en Navidad me dijo frente a todos que yo solo servía para calentar comida. Cuando empezó a llamarme por mi nombre en lugar de mamá. Y yo, por miedo a perderla, fingí que no dolía. Pero dolía. Me partía por dentro. Cada vez. Pero ahora ya no tenía miedo. Porque una mujer que ya fue arrojada a un río por su propia hija, ya lo perdió todo. Lo que quedaba era mío. El miércoles, Clara vino a mi cuarto. Sonrió. Amable. Me trajo un jugo. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Preguntó con una dulzura ensayada. Le respondí que bien, que mejor, que estaba pensando en regalarle el fondo. Vi cómo se le encendieron los ojos. Fingió sorpresa. ¿De verdad? Mamá, no tenías que... Bueno, si me ayudaría. Claro. Le dije que lo pensaría, que quería consultarlo con el banco, que necesitaba una semana más. Esa misma noche, empacó su ropa para viajar a ver campus universitarios. Pero no se fue sola. Se llevó mis documentos, los que yo ya había duplicado y guardado en otro lugar. El jueves, supe que había pedido una cita con un psiquiatra de parte mía. Quería que alguien firmara un informe donde constara que yo ya no podía tomar decisiones financieras. Lástima que el banco ya tenía otra historia, porque lo que Clara no sabía es que cuando tú intentas enterrar a alguien, asegúrate de que no sepa cavar. Y yo, después de tantos años callada, aprendí a hacerlo mejor que nadie. A veces el veneno no viene en forma de insulto, ni de gritos. A veces viene envuelto en cariño fingido, en sonrisas suaves, en una taza de té servida con manos que ya planearon cómo desaparecerte. Clara venía cada noche a mi habitación con un aire de preocupación que parecía de película. ¿Te tomaste tus pastillas? ¿Dormiste bien? ¿Recuerdas qué día es hoy? Era tan cuidadosa, tan amable, tan falsa. Lo hacía como quien construye un caso, como quien necesita un archivo de pruebas para justificar lo que ya decidió hacer. Pero yo no le iba a dar lo que buscaba. Ni olvido, ni desorientación, ni un tropiezo, ni una palabra fuera del lugar. Me mantuve firme, serena y sobre todo, atenta. Ella pensaba que yo no sabía nada, que vivía confundida, distraída. No entendía que la mujer que crió,
la misma que trabajó limpiando casas mientras ella dormía hasta tarde, también sabía ver sin mirar, escuchar desde el silencio, y que mientras ella montaba su teatro, yo ya había encontrado a mi aliado más inesperado, mi nieto. Fue una tarde cualquiera cuando Lucas, su hijo de 14 años, entró a mi habitación y cerró la puerta con cuidado. No tenía la mirada de un niño. Tenía esa expresión rara que aparece cuando alguien lleva demasiado tiempo observando cosas que no debería ver. Abuela, me dijo en voz baja, mamá está diciendo que estás perdiendo la cabeza, que va a traer a unos doctores, que ya no deberías tener tus cuentas. Me quedé quieta. Él bajó la mirada. Pero yo sé que no es verdad. Tú estás bien. Yo te veo. Escucho lo que dices. Y escuché a mamá hablando con mi papá. Decía que si firmabas los papeles, se acababa el problema. Ahí fue cuando mi corazón se partió en dos, porque no tenía por qué cargar con eso. No un niño, no mi nieto. Le tomé la mano con fuerza. Tú confías en mí, Lucas. Él asintió. Entonces necesito que me ayudes a hacer algo importante. No es un juego, pero vas a estar a salvo. Sí. Me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que recibí en semanas. Lucas fue quien encontró el celular viejo de su madre, el que usaba para grabar cosas escondidas. Lo había dejado en el cajón del escritorio sin clave. Dentro, grabaciones cortas de mí hablando sola, murmurando canciones, y una donde preguntaba por mi esposo muerto como si aún viviera. Lo que Clara no sabía era que ese día era su aniversario, y que yo hablaba sola desde que él murió. No por locura, sino por amor. Con la ayuda de Lucas, transferimos esos archivos a mi correo. Luego los reenvié a mi abogado. Sí, tenía un abogado. Desde hacía años. Nadie lo sabía, porque nunca pensé que necesitaría protegerme de mi propia hija. El viernes por la mañana, Clara volvió con su dulzura envenenada. Me trajo galletas. ¿Te ves cansada, mamá? ¿Dormiste bien? Tal vez deberías ver a alguien. Alguien que te ayude a pensar con claridad. Le sonreí, le agradecí, y le dije que sí, que tal vez tenía razón, que podríamos agendar algo juntas. Quiero que estés, le dije, para que el doctor escuche todo lo que tenemos que decir. Ella sonrió, confiada. Pensó que tenía la partida ganada. Lo que no sabía era que mientras ella preparaba el tablero, yo ya había tumbado sus piezas. Esa misma tarde, recibí la confirmación del banco. El fondo ya no estaba disponible para ser transferido. Su destino había sido finalizado y los documentos archivados con carácter irrevocable. No había vuelta atrás, aunque ella trajera 1000 informes, aunque convenciera al mundo de que yo había perdido la razón. Ya no quedaba nada que pudiera reclamar. Cuando Clara recibió la notificación por correo, gritó. No estaba en casa, pero Lucas me lo contó. Lanzó su teléfono contra la pared. Lloró de rabia. Dijo que era injusto, que no podía ser, que su madre, esa mujer inestable, había destruido su futuro. Pero no, no destruí nada. Solo lo retiré, como una inversión que ya no rinde, como una planta que no florece, aunque le entregues la vida entera. Esa noche, Clara no me habló. Pasó por mi lado como si fuera de humo, como si no estuviera. Pero no importó, porque yo sí estaba, más que nunca. Y ahora ella sabía que yo no solo recordaba, sabía actuar. Hay algo que nadie te advierte cuando envejeces, que puedes estar viva, de pie, cocinando para otros y aún así desaparecer. No en un sentido literal, sino en uno peor. Te vuelves parte del fondo, un mueble útil, una sombra que sirve mientras no hable. Me di cuenta de eso el sábado por la mañana, cuando puse mi maleta junto a la puerta. Era una maleta pequeña, gris, con las ruedas gastadas de tantos viajes al hospital, a las casas de mis hermanas, a las visitas al colegio de Clara. Pero esa mañana no era un viaje más. Era la salida final, la prueba, la pregunta silenciosa. ¿Alguien va a notar que me voy? Nadie dijo nada. Pasaron junto a la maleta como si fuera invisible. Clara buscó sus llaves en la entrada. Mi yerno entró y salió 2 veces con bolsas del supermercado. Lucas bajó la mirada cuando la vio, pero no dijo palabra. Lo entendí. Tenía miedo. Y con razón. Él era el único que aún me veía. Pero era apenas un niño. No podía cargar con mi ausencia.
Esperé hasta el atardecer. Me senté junto a la ventana con mi té favorito, uno de manzanilla que guardaba para los días especiales. No era una fiesta, no era una buena noticia, pero sí era especial, porque en ese momento supe que el amor que yo había derramado durante años ya no vivía en esa casa. A las 8, Clara se acercó. ¿Vas a ir a algún lado?, preguntó con desdén. Ni siquiera curiosidad, solo molestia. Asentí con la cabeza. Un retiro con unas amigas. Solo por unos días. Ella se encogió de hombros. Pues no tardes. La casa necesita orden. Y se fue. Así, como si yo fuera la señora que limpia, no la mujer que la trajo al mundo. Esa noche dormí poco. No por dudas, sino por nostalgia. No es fácil soltar. Aunque te hagan daño, aunque ya no te quieran, el corazón busca razones para quedarse. Pero cuando esas razones desaparecen, lo único que queda es la puerta. El domingo, muy temprano, Lucas se acercó a mi cuarto. ¿Te vas de verdad, abuela? Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no quiso soltar. Sí, mi amor, pero voy a estar bien. Él bajó la cabeza, metió la mano en su bolsillo y me dio algo. Una hoja doblada. Es mi contraseña del correo, por si algún día quieres escribirme. Me apretó la mano con fuerza. Yo lo abracé con todo lo que me quedaba, porque él era la única luz en esa casa gris. A las 6 en punto, abrí la puerta sin hacer ruido. Cargué mi maleta. Cerré la puerta despacio. No dejé carta, no dejé nota, solo la ausencia, porque a veces el silencio es el mensaje más claro que uno puede dejar. Caminé hasta la esquina donde Dolores, mi amiga de toda la vida, me esperaba en su coche. Ella no preguntó nada. Solo abrió la puerta del copiloto y me ofreció un café caliente. ¿Lista?, dijo. Yo asentí. ¿Lista para desaparecer? Ella sonrió. No, querida. Lista para aparecer donde sí te vean. Durante el camino, el cielo se despejaba como mi pecho. La ciudad se hacía pequeña detrás del parabrisas. Pensé en todo lo que dejaba, los marcos con fotos antiguas, las toallas que bordé con sus iniciales, las recetas que nunca me pidieron. Todo eso se quedaba, porque yo ya no vivía allí, solo ocupaba espacio. Cuando llegamos a la estación, Dolores me ayudó con la maleta. No llores, me dijo. Esto no es un final. Le tomé la mano. Lo sé, pero tampoco es un principio. Es un regreso. A mí. Subí al tren con pasos lentos, pero firmes. Encontré mi asiento junto a la ventana. Me senté, coloqué la maleta a mi lado y respiré hondo. Mientras el tren arrancaba, vi como todo lo que conocía se hacía más pequeño. No sentí culpa, sentí alivio, porque esta vez no huía. Esta vez me elegía. Hay cartas que no necesitan ser escritas con odio para hacer una sentencia. Basta con la verdad. Y la mía ya no cabía en mi pecho. Así que esa misma noche, en el cuarto sencillo de la pensión donde me hospedaba temporalmente, tomé papel y pluma y comencé a escribir. No era una despedida, era una revelación, porque ellos creían que me habían empujado al silencio, pero lo que no sabían es que ese silencio estaba a punto de hablar más fuerte que cualquier grito. La carta no comenzaba con queridos, ni con excusas, comenzaba con hechos. El día que me empujaste al río, supe que no me veías como madre. Supe que algo se rompió, no en mí, sino entre nosotras. Seguí escribiendo, con calma. Enumeré cada gesto, cada olvido, cada burla envuelta en ironía. No para castigarlos, sino para que supieran que yo lo vi todo, que no fui tan invisible como pensaron. No mencioné la beca directamente. Solo puse una frase. El futuro que construí para ti ahora vive en otras manos. Y me alegra, porque el amor que di no era para ser pisoteado, era para ser honrado. Y al final, firmé con mi nombre completo. No mamá, no abuela, Margaret Elena Ruiz, porque esa mujer, la que habían convertido en adorno de pasillo, seguía existiendo, y estaba despertando. Doblé la carta con cuidado. La metí en un sobre sin remitente. La dejé en recepción con instrucciones claras, entregarla en 3 días exactos. Para entonces yo ya estaría en otro lugar. Lejos, intocable. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Salía a caminar por calles tranquilas.
Me sentaba en plazas a ver pasar la vida. Leía libros que había dejado olvidados en los estantes de mi memoria. Era como si estuviera limpiando mi alma con cada paso, volviendo a mí. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña cafetería, mi celular, uno nuevo, con número que nadie conocía salvo Dolores, sonó. Era un correo de mi abogado. He recibido la carta que usted me pidió guardar como respaldo. Todo está en orden. La transferencia de fondos se ejecutó con éxito. Y, como sospechábamos, han intentado acceder a sus cuentas. Fueron rechazados. No pude evitar una pequeña sonrisa. No de venganza, de claridad. Porque cuando alguien te quiere silenciar, protegerte no es egoísmo. Es sobrevivencia. Aquel día también recibí un mensaje de Lucas. Usó el correo que me había dado en secreto. Corto, pero potente. Te extraño. Nadie pregunta por ti. Dicen que estás enferma. Pero yo sé que estás bien. Espero que donde estés feliz. Yo te quiero, abuela. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque él sí había entendido. Él sí sabía. Respondí con cuidado. Le dije que estaba bien, que pronto tendría una dirección a la que podría escribirme con confianza, que no debía preocuparse, que, si algo había aprendido de todo esto, es que no se trata de a quien criamos, sino de quien elige quedarse cuando ya no damos nada más. Una semana después, recibí la confirmación de que Clara había recibido mi carta. No lo supe por ella, claro. Lo supe por un mensaje histérico de su esposo a mi abogado. ¿Qué clase de madre hace esto? Nos ha arruinado. Exigimos una explicación. Pero no había nada que explicar. Todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Porque a veces no necesitas estar en la sala para que tu voz resuene. A veces basta con una hoja de papel para que por fin te escuchen. La primera vez que se dan cuenta de que no estás, no es cuando te vas. Es cuando necesitan algo y ya no estás ahí para dárselos. No es el vacío en la mesa, ni la cama tendida, ni el café que ya no se hace solo. Es cuando el silencio se vuelve insoportable, porque deja de ser comodidad y se convierte en espejo. Y eso fue exactamente lo que sentí cuando mi abogado me escribió. Intentaron contactarla 4 veces hoy, y otra más anoche. Les dije lo mismo. Usted no está disponible. No responder fue una decisión, no un descuido, porque sé que si escuchaba sus voces, si les daba una sola grieta por donde meterse, lo intentarían. Otra vez, como siempre, pero esta vez no. Esta vez el teléfono permaneció en silencio, las notificaciones bloqueadas, el buzón sin revisar, porque ellos no querían hablar conmigo. Querían acceder a lo que yo representaba, al dinero, a la historia, a la madre que soportaba todo con una sonrisa. Pero esa mujer ya no existía. Habían construido un relato en mi ausencia. Está confundida, no está bien de la cabeza, se fue sin decir adiós porque algo le falla. Lo sé porque Lucas, siempre atento, me reenviaba capturas de los mensajes que su madre mandaba a sus amigas, a la familia, incluso a algunos conocidos míos. Mi mamá está mal, pero no quiere ayuda. Es triste verla así. No era tristeza lo que les molestaba, era perder el control. Cuando la carta llegó, supe que el impacto fue mayor del que esperaban. Clara no lloró, gritó, no de pena, sino de rabia, porque en ese sobre estaba escrita, por primera vez, mi verdad, y no podían rebatirla, porque cada línea era una copia exacta de lo que ellos sabían que habían hecho, y de lo que yo, por fin, había dejado de tolerar. En su mente, yo era una cuenta por cobrar, un trámite, un número, pero se les olvidó que, antes de todo eso, fui una mujer, que existía antes de ser madre, antes de ser suegra, antes de convertirme en sirvienta emocional de su comodidad. Dolores, que seguía siendo mi aliada, me visitaba cada par de días. Me traía flores, pan recién horneado y chismes frescos. Clara está furiosa, me dijo. Fue al banco con una carta mal redactada tratando de decir que tú tenías un historial de desorientación. El gerente casi se ríe. Le mostraron los documentos firmados. Todo blindado. Yo asentí. Lo que me duele no es la rabia, es la mentira. Que estén más indignados por perder el dinero que por haberme perdido a mí. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín detrás de la pensión,
Un recuerdo me golpeó sin aviso. Clara, con 5 años, llorando porque rompió su muñeca favorita. Me miró con los ojos llenos de agua y me dijo, «No me dejes aunque me porte mal». Y yo le juré que nunca lo haría. Y cumplí, aun cuando ella me dejó 1000 veces antes de marcharse. Me dejó con cada burla, con cada desprecio, con cada día en que su ambición valía más que mi dignidad. No me fui por venganza, me fui para sobrevivir. Y en esa partida entendí algo: las madres que se quedan también desaparecen. Poco a poco, se evaporan, se marchitan, hasta que un día ya no son nada más que una voz que nadie escucha. Pero yo, esta vez, decidí ser la voz que no se calla, no con gritos, no con escándalos, con ausencia, porque nada duele más que lo que uno dio por sentado, y ya no está. Y aunque no respondí sus llamadas, aunque no abrí sus mensajes, ellos ya sabían que mi silencio no era olvido, era libertad. No fue cuando intentaron llamarme, ni cuando fueron al banco, tampoco cuando mi abogado les cerró la puerta con documentos firmados. Fue cuando ya no tuvieron a quien culpar, que comenzó la verdadera caída. Porque cuando desaparece la figura que siempre estaba ahí para absorber el golpe, el eco queda. Y ese eco, mi silencio, fue lo que empezó a vaciarlos por dentro. Me lo contó Dolores, como casi todo lo importante últimamente. Están empezando a hablar entre susurros. Los amigos de Clara ya no le contestan. Su suegra dejó de invitarla a las comidas. Y en la iglesia, bueno, algunas miradas dicen más que 1000 palabras. Yo no me reía, no me alegraba, pero tampoco sentía pena. Era como ver cómo una pintura que parecía perfecta desde lejos empieza a mostrar sus grietas bajo la luz adecuada. Mi ausencia se volvió incómoda. Ya no podían decir que me cuidaban. Ya no podían presumir de que la abuela siempre está. No podían enviarme a recoger a los niños, ni pedirme que hiciera el arroz para el domingo, ni colgarse de mis logros como si fueran parte del inventario familiar. La casa se volvió más grande, más vacía, y el peso de mi presencia ausente empezó a hundirlos. Lucas me escribía de vez en cuando. Me decía que su mamá andaba rara, que dormía poco, que hablaba sola en la cocina como si esperara que yo apareciera de un momento a otro. Dice que está siendo cruel, escribió. Pero yo creo que solo está siendo tú por fin. Me emocionó leerlo, porque Lucas no solo entendía, me respetaba. Una tarde recibí un mensaje que no esperaba, no de Clara ni de su esposo, sino de una tía lejana. Me dijo, te apoyo. Siempre supe que esa niña no te valoraba, pero qué valiente fuiste al irte. Le respondí con gratitud, pero sin extender la conversación, porque no buscaba aplausos. Solo quería que, por una vez, la historia tuviera un cierre digno. Mientras tanto, yo seguía en mi rutina. Me levantaba temprano, caminaba por las calles tranquilas, cocinaba para mí, leía, escribía. Algunas noches extrañaba el bullicio, no por necesidad, sino por costumbre. Es difícil deshacerse del reflejo de pertenecer, incluso cuando ese lugar te hacía daño. Pero poco a poco, ese reflejo se fue desvaneciendo. El día que recibí la confirmación del traspaso total de la casa, una donación que había decidido hacer a un centro de mujeres mayores sin familia, supe que todo estaba sellado, que no quedaban cabos sueltos, ni cuentas, ni papeles, ni nada que ellos pudieran esperar como compensación. Dolores lloró al leer la carta que acompañaba esa donación. Yo solo respiré hondo y le dije, ya no soy dueña de una casa, pero sí de mi historia, y eso vale más que cualquier título de propiedad. Ella me tomó la mano. Ellos nunca lo van a entender. No necesitan entenderlo, respondí. Solo necesitan vivir con lo que hicieron. A veces me preguntaba si algún día Clara vendría a buscarme. No con rabia, con sinceridad. Pero esa pregunta se fue haciendo cada vez menos importante, porque cuando dejas de esperar disculpas, lo que viene es otra cosa. No venganza, no castigo, lo que viene es paz. La verdadera justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con una taza de té en la mano, en la tranquilidad de una tarde en la que, por fin, nadie te necesita para nada. No hay golpes de puerta, no hay gritos en la sala, solo silencio. Un silencio limpio, no como el que se impone, sino como el que uno elige. Y ese fue el día en que supe que había ganado.
No porque alguien me lo dijera, sino porque, por primera vez en décadas, no tenía miedo de abrir los ojos por la mañana. Mi historia no terminó con una disculpa, ni con un abrazo falso. Terminó con una certeza: yo ya no era de ellos. Ya no les debía nada. Y eso me liberó más que cualquier herencia. Me enteré por terceros que Clara lloraba, que decía que yo la había abandonado emocionalmente, que la humillé, que le robé su oportunidad. Pero la verdad es otra: nunca abandoné. Me fui cuando ya no quedaba un lugar para mí, cuando convertirme en ausente era la única forma de volver a existir. Una mañana, mientras caminaba por el parque cercano al nuevo lugar donde vivía, un hogar sencillo pero cálido, lleno de mujeres que también habían sido silenciadas durante años, recibí un sobre. Era de Lucas. Dentro había una carta escrita a mano, con tinta azul, con su caligrafía todavía algo infantil. Decía: Abuela, ya sé por qué te fuiste. Lo entendí solo cuando empecé a ver cómo mamá trata a todos cuando ya no consigue lo que quiere. A mí también me grita, me culpa, me dice que soy débil como tú. Pero si ser como tú es tener la fuerza para irse, entonces quiero ser débil. Te extraño todos los días. Cuando sea mayor, iré a buscarte. Solo quiero que sepas que no estás sola, y que yo sí te vi. Siempre. Lloré, no porque me doliera, sino porque en ese instante supe que no todo estaba perdido, que en medio de la oscuridad alguien había mirado con ojos propios. ¿Qué alguien? Ese niño al que arrullé cuando su madre no tenía paciencia, había entendido algo que a los adultos les quedaba grande: que el amor no es aguantar, es elegir, todos los días. Y yo había elegido, por fin, amarme a mí misma. La casa donde vivía ahora tenía ventanas grandes, con cortinas claras y olor a lavanda. Las otras residentes me hablaban por mi nombre. No me pedían favores disfrazados de cariño. No me decían ya estás grande, ni no te metas. Me preguntaban si quería caminar, si necesitaba compañía. Me respetaban. No por ser madre, no por ser útil, por ser yo. Una tarde, mientras regaba las flores del patio, rosales que me recordaban a mi infancia, pensé en Clara. No con rencor, con distancia. Ya no era una herida, era una cicatriz, y como todas las cicatrices, me recordaba lo que sobreviví. No volví a buscarla, ella tampoco a mí, y eso está bien. Algunas historias no terminan con reconciliación, terminan con límites, con puertas cerradas, y no por odio, sino por dignidad. Ahora sé que no todas las madres están hechas para quedarse hasta el último suspiro. Algunas estamos hechas para saber cuándo irnos, y esa decisión, aunque solitaria, también es amor, amor propio, porque al final no me fui para castigar, me fui para respirar, y en ese respiro me encontré.